Bueno, muchas gracias Carlos por la presentación y por la invitación. Gracias también a todos los que se quedaron hasta el final. Espero que sea por la presentación y no por la tablet que van a regalar al final, pero de ahí vamos a ver quién se la gana. Bueno, la idea de este cierre es poder aterrizar los conceptos que hemos visto con las presentaciones que han sido todas de muy buen nivel y tratar de enfocarnos en, bueno, qué nos depara este año en el Kiwi y cómo manejar esto que se llama el pulso de la temporada a través de lo que llamamos la ecuación productiva, ¿cierto? Y para eso vamos a dividir la presentación en tres grandes partes. Uno, que es la ecuación productiva, porque la usamos, y darle contexto, ¿cierto?, a esto. Y luego hacer un balance de lo que fue la temporada anterior para entender cómo explicamos el resultado de la temporada y cómo aprendemos para la siguiente, a la luz de todo lo que hemos hablado durante esta jornada de que nos tenemos que enfocar en calidad. Y la calidad se construye a través de esta ecuación productiva y muchas de las cosas que hoy día están pasando pasan gracias a lo que hicimos o dejamos de hacer en nuestros huertos. Y por último vamos a terminar en cómo podemos trabajar esta ecuación, ojalá con datos que sean bien aterrizados, que se puedan llevar para la casa como referencia. Obviamente la idea no es dar recetas, sino que ciertas directrices. Bueno, la ecuación productiva. De esto también se ha hablado mucho. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros nos tenemos que poner a la hora de lograr un kiwi competitivo? ¿Cierto? Se habló aquí que tenemos que, ojalá, ponernos la meta de estar entre las 40 y 55 toneladas, dependiendo de la zona y todos los factores que hemos hablado. Ojalá un peso promedio de 110 gramos por fruto para tener esta curva de calibre, ¿cierto?, concentrar en la serie 30. Materia seca, ojalá estemos sobre el 17%, eso sería el mundo ideal si lo podemos lograr. Y ojalá sobre un 80% de fruta gatuno, que es la fruta cilíndrica o fruta premium que todos queremos y la que nos va a dar sostenibilidad a este negocio por muchos años. Por lo tanto, una vez teniendo eso en claro, bueno, ¿para qué trabajamos con la ecuación? Porque la ecuación les va a poner nombre a ese objetivo y les va a poner nombre en huerto, cómo lo hacemos en huerto y cómo lo trabajamos de una forma que se pueda estandarizar. Porque, como decía, define una meta concreta de kilos por hectárea con apellido, con curva de calibre, y no una carga, ¿cierto?, dejada al ojo muchas veces. Y también nos permite hacer un seguimiento. El kiwi, a diferencia de otros cultivos, tiene una carrera muy larga, por lo tanto nosotros tenemos que ir durante la temporada en ciertos hitos, midiendo, evaluando, corrigiendo y luego volviendo a evaluar, para no toparlos con la sorpresa, ¿cierto?, en abril, mayo, que chuta, la fruta parece que se me quedó redonda, sino poder a reaccionar a tiempo. Y eso nos ayuda a la toma de decisiones. Creo que aquí se ha dicho también toda la jornada que buena información ayuda a tomar buenas decisiones y eso es lo que todos necesitamos en nuestro huerto y así es como logramos el éxito. Y también nos mejora la proyección de la próxima temporada, como vamos a ver en el ejercicio que vamos a hacer en la evaluación de la temporada 25-26. Por lo tanto, si nosotros tomamos esta ecuación productiva para hacerla un poquito más gráfica, nosotros partimos con nuestras yemas por hectárea, ¿cierto?, que eso lo contamos en un número específico, y eso nos va a llevar durante la temporada, ¿cierto?, que esas yemas se van a convertir en brotes, lo que nos va a dar un porcentaje de brotación. Luego esos brotes van a tener una cierta fertilidad, ¿cierto? Hay brotes que salen con fruta, sin fruta. El número de botones por brote varía durante la temporada y eso tenemos que cuantificarlo. Después el hito, ¿cierto?, la polinización. Se ha hablado mucho también de la importancia, lo clave que es y cómo nos define también la calidad de la fruta cosmética y de guarda. Y finalmente viene toda la etapa del desarrollo de fruto, en la tercera fase donde ya me juego el calibre, la maduración, la materia seca, y eso finalmente me va a llevar unos kilos. Entonces no basta con dejar mis yemas y recibir los kilos, sino que tengo que hacer todo este camino. Y eso nos lleva al coeficiente de producción, que son cuántos gramos de fruta cosechada me retornó cada yema que yo dejé en la poda. Y ese coeficiente trabaja para los dos lados. Si yo quiero saber cuántas yemas tengo que dejar para obtener 40.000 kilos y mi coeficiente de producción es 200 gramos, que como ustedes ven es fácil de calcular, es solamente dividir los kilos por el número de yemas que yo dejé, necesito 200.000 yemas por hectárea. Y por otro lado, puedo hacer la pregunta al revés. Si yo quiero, ¿cuántas yemas por hectárea tengo que dejar para los 40.000 kilos? Y eso yo tengo que irlo monitoreando durante la temporada, porque si tengo una baja en mi coeficiente de producción, tengo que entender por qué fue. ¿Fue porque no tuve una buena brotación? ¿Fue porque tuve problemas de fertilidad? ¿O fue porque no hice una buena polinización? De manera de poder corregir.
Entonces, vamos, me imagino que todos ya pasaron por el stand y esto se lo saben de memoria, ¿cierto? Que es el programa de monitoreo de huerto del CK, que creo que es una tremenda herramienta a la que en todas las instancias de difusión que tenemos del Viernes del Kiwi y del Kiwi Tech le estamos dando mucha visibilidad porque queremos que sea una herramienta práctica, no solo un dato que les ayude a tomar decisiones en sus huertos. Y la invitación es que cada uno en sus huertos tome esto como referencia para hacer sus propias mediciones y entender cómo está comparado al resto. Esto está por la mayoría de las zonas productivas en Chile, entonces podemos tener un punto de comparación que se mide de forma sistemática y que es súper representativo. Entonces, vamos a ir viendo con estos mismos datos cómo nos fue la temporada anterior. Y aquí tenemos un dato que inmediatamente salta a la vista. Este fue el año históricamente desde que se mide donde los productores dejaron más yemas por hectárea. Fíjense que veníamos de 255.000 yemas antes de 2020 a la fecha y ya el último año fueron 338.000 yemas. Eso claramente es un exceso. ¿Por qué? Porque, bueno, tampoco podemos culpar a los productores y creo que esto tiene también su explicación. No es que a los productores se les ocurrió dejar más yemas porque sí, que eso le dan más kilos. Es por una defensa de la ecuación productiva. Veníamos del año pasado, que me imagino que muchos lo sufrieron, de heladas muy fuertes, de problemas de PCA y de una caída en producción, que si bien yo puedo haber tenido las yemas justas, los problemas de PCA y heladas me hicieron bajar. Entonces, lo que hicieron muchos productores fue dejar este colchón de yemas, ¿cierto? Jugar al por sí. Que en kiwi, si yo lo hago bien, podría jugarlo si es que soy capaz de reaccionar a tiempo ya con un buen seguimiento de la ecuación productiva, porque dejar esto y después esperar a que se dé la fruta es un riesgo tremendo. Como les decía, fue el número más alto de las últimas 6 temporadas. Y esta estrategia funciona si se corrige a tiempo. Y vamos a ver en qué momento nosotros debiéramos tomar las acciones si dejo este número de yemas. Y acá hay otra causa de por qué estamos dejando más yemas. Fíjense que la temporada 24-25 tuvimos solamente un promedio de las zonas, un 40% de brotes con fruta. O sea, tuvimos un 52% de brotación, que ya es bajo, pero el real fue un 40%. Entonces, claro, uno entra un poco a justificar por qué estamos dejando más yemas, porque si no, no llegamos a los kilos. ¿Pero es la solución dejar más yemas? Yo creo que no, porque ahí no estamos comprando otro problema. El tema es cómo solucionamos estos problemas de fertilidad que por suerte en la última temporada se han ido recuperando. Y creemos que la respuesta está en la brotación y en estas primaveras más frías, más lluviosas. Hay una correlación en todo este periodo de mega sequía y pocas lluvias que va correlacionado a que tuvimos mejor fertilidad y que ahora último están ido francamente a pique. Es algo que tenemos que seguirlo trabajando. La brotación, como les decía, es una etapa muy sensible porque estamos en plena diferenciación. El efecto de la cianamida también tiene mucho que decir. Dosis de cianamida que tradicionalmente se hacen al 5% de forma tarde en años de poco frío, sirven para ralear laterales, pero no nos estarán raleando también centrales, no nos estarán afectando los brotes también que vemos de repente. Tenemos la mitad de los brotes sin fruta. Esto es algo que tenemos que preocupar porque no podemos seguir esperando dejar más y más yemas cada año. Y esto también se junta de forma dramática con los números de botones. Fíjense cómo desde el 2021 la caída del número de botones por metro cuadrado por temporada ha caído drásticamente. Ahora, la buena noticia es que si se fijan ustedes comparado con la 21-22, el número de botones primarios redondos más o menos se ha mantenido. Y el número de laterales y deformes naturalmente ha ido cayendo. Y es un poco muy relacionado con esta baja fertilidad que puede estar relacionada con estos diversos factores. Y esto ha hecho también que para poder llegar a los kilos, esas frutas no las ralemos. Porque si estoy con hartas yemas y tengo una baja fertilidad y tengo pocos botones, con estos datos ya del 2022 prácticamente muchos huertos no están raleando, con el riesgo de dejar fruta que no corresponde. Por esta baja fertilidad y esta baja fertilidad no se da pareja. Hay mucha fruta que está con hartos botones y la planta al lado está con poco y más allá tengo una que está más o menos, pero ¿cuál es la decisión? No voy a ralear nada. Entonces tengo plantas con exceso de carga, otras con poca carga y ahí es donde empiezan ya los problemas de heterogeneidad que después me van a ser relacionados con problemas en madurez y heterogeneidad en las cargas, con todos los laterales que ya hemos hablado de que maduran distinto y tienen un comportamiento en guarda que no corresponde. Las fechas de floración también hay que estarla leyendo. Tuvimos la plena flor más temprana también de los últimos años. Eso, como bien comentaba Hugo, hizo que en algunas zonas se juntara con la flor de los paltos o los cítricos.
También tuvimos floraciones de machos algo desfasadas el año pasado y un vuelo de abejas francamente horrible. Lo que eso también obviamente nos pega muy fuerte, y ahí está un poco, bueno, toda la importancia de poder estar haciendo estas mediciones y no olvidarnos de eso a la hora de tomar las decisiones de segregación de guardas. Si yo tuve un cuartel que le llovieron todos los días de floración y quedó mal polinizado, bueno, un cuartel que le tengo que dejar marcadito para no guardarlo hasta septiembre. Ese cuartel con mala polinización no me va a durar o va a ser muy heterogéneo. Entonces yo tengo que ir, a la medida que voy construyendo esta ecuación productiva, ir generando un historial de huerto que me permita al área comercial tomar mejores decisiones. Porque esta información es muy importante y de aquí, en noviembre muchas veces ya se está explicando los problemas que vamos a tener en la guarda de la fruta. Pero si no tenemos esta información, después en noviembre anda a acordarte de cómo fue la floración, si no tengo ni un dato. El potencial de frutos lo logramos llegar, raleando poco, la verdad, y también gracias a esta estrategia de exceso de yemas, pero obviamente ahí nos estuvimos comprando un problema con fruta más heterogénea. Otra cosa que ayudó también a llegar a los kilos, a ese potencial de 48 metros de frutos por metro cuadrado, que implicó que hoy día tengamos un 25% más de producción a nivel nacional, estuvo dado por esto. Y fíjense la curva rosada o fucsia, no sé cómo la ven, que es el seguimiento de peso. Miren lo potente de esta información que tiene el comité, o sea, y esto está por zona, por cada una de sus zonas. Ustedes pueden ir viendo semana a semana cómo va el crecimiento del peso de los frutos. Fíjense cómo partimos bastante malito, a los 100 días después de plena flor. Estábamos bien preocupados en el comité de los viernes del kiwi, lo comentamos harto, pero fíjense después ya a los 145, 150 con las lluvias de marzo, esto se pegó un estirón que nos permitió mucha fruta poder que llegara a cosecha, pero por otro lado muchas eran frutas que eran laterales, que eran frutas a lo mejor más chicas, pero gracias a este estirón de lluvias de marzo llegó a cosecharse y la guardamos junto con la fruta más grande. Entonces ahí hay un tema también muy importante, y como les digo, toda esta información la tenemos histórica y por zona. Y obviamente la calidad cosmética está bajo una presión enorme, y aquí se explica un poco todo lo que conversamos: exceso de yema, mala polinización, no hacer raleo, dejar un poquito, ¿cierto?, esto, apuntarlo al kilo, y hoy día vemos cómo en los últimos 3 años que hemos tenido todos estos problemas acumulados, es el año más bajo, ¿cierto?, en calidad cosmética, en proporción de fruta cilíndrica catuno. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para mejorar esto? Porque hoy día con estos datos estamos haciendo un buen negocio. Pero en 3, 4 años más, si mantenemos estos datos así, créanme que la cosa no se va a ver tan buena. Entonces, un poco esto es lo que ya lo hablamos. Y lo otro, mucha fruta deforme por tizón de botón, que es un tema que vamos a hablar y que en una temporada de niños, incluso zonas quizás metropolitana, incluso quinta, que no están acostumbrados a este tema, pónganle ojo, porque si empezamos a tener lluvias en la primavera en esas zonas, puede ser algo que nos afecte. Entonces, para resumir las lecciones del año anterior, creo que la ambición, no sé si la ambición es una buena palabra, pero creo que el apostar a los kilos hizo que jugáramos un poquito sobre el óptimo. Las buenas liquidaciones empujaron a cargar de más, y todo este cierto estímulo de venta al barrer nos puso por sobre el óptimo técnico y comercial. Aquí no estamos haciendo, la verdad, ningún juicio de valor. Creo que cada productor tiene que hacer su negocio, es súper válido, pero tenemos que entender qué es lo que viene para adelante, si podemos hasta cuándo seguir en esta estrategia. El calibre estuvo más ajustado en algunas zonas y sin manejos oportunos, sobre todo por esta mayor proporción de frutos laterales y dobles. La calidad cosmética, ¿cierto?, lo comentamos, que es uno de los grandes temas que tenemos que solucionar en la temporada. Y bueno, los manejos que nos van a decidir también, el riego, nutrición, raleo y manejo de estrés son fundamentales para convertir esa carga en fruta de buen calibre y calidad. Bueno, y dicho esto, haciendo cierto este paréntesis, ven que es importante poder hacer un buen seguimiento de ecuación productiva, y ya nos vamos acordando de varias cosas que pasaron en la temporada, y ahora nos empezamos a explicar, ¿cierto?, algunos problemas o cosas que estamos viendo en guarda. Entonces, ¿cómo debiéramos trabajar hacia adelante esta ecuación? Bueno, del objetivo comercial a las yemas. Si nosotros quisiéramos 44 toneladas por hectárea con 110 gramos de peso de fruto, y tengo un coeficiente de producción de 200 gramos, ojalá lo tenga de varios años para atrás y pueda tener un promedio histórico por cuartel, esto es súper fácil de construir, voy a necesitar dejar 220.000 yemas por hectárea.
Nada más ni nada menos para llegar a ese objetivo. Ahora, si yo estuviera en una zona con riesgo de heladas, con riesgo de PCA, con antecedentes de que efectivamente, oye, tengo 2 o 3 cargadores colapsados por planta todos los años, bueno, dejemos un 20, un 30% más. Podemos hacerlo. Y eso puede implicar llegar a 265 o 185 mil yemas por hectárea, en algunos casos sí. Obviamente, si estoy en una zona benigna, ¿para qué me voy a arriesgar a dejar este 20 o 30%? No necesito. ¿Por qué dejar más que lo necesita? Por la PCA, ya lo hablamos, la baja fertilidad, pero yo tengo que conocer mi huerto. ¿He tenido problemas de baja fertilidad alguna vez? ¿De cuánto? Entonces, no es toda una receta que se copia. Nosotros ojalá ponemos un techo de 250 mil yemas por hectárea máximo en promedio, ojalá posamarra. También este número uno lo puede llevar a dejar un 20 o un 30% más la poda para que en la marra llegara a esos 250 mil o 260 mil. Y como decía, el exceso cuesta. Y cuesta no solo tener mala fruta, sino que cuesta más labores, más raleo, una polinización deficiente, porque si tengo un exceso de flores se me va a diluir todo el polen o el trabajo de abejas que pueden hacer en polinizar fruta que después voy a tener que botar. Entonces, ese es un primer punto. Después, bueno, la cianamida, hablar de qué debiéramos tomar como decisión en la cianamida. Aquí tenemos un gráfico referencial, ¿cierto? De que relaciona cómo va aumentando el porcentaje de brotación a medida que aumentan las horas frío. En kiwi nosotros fijamos más o menos un límite de 500 horas frío con el cual yo pudiera aplicar la cianamida. Si eso lo llevamos a porciones, ojalá estar en las 35. Se puede aplicar con menos que eso, sí, pero ya fíjense que el porcentaje de brotación va a bajar del 50%. Y a medida que yo me acerco a las 650 horas frío, o ojalá a las 50 porciones, ya puedo apostar quizá a una brotación superior al 70%. Y eso, obviamente, ese porcentaje de brotación, mientras más alto, me va a aumentar mi coeficiente de producción o mi potencial productivo. 265 mil yemas no es lo mismo con 55% que con un 80%. Eso multiplica. Y eso lo tengo que saber cuantificar. ¿Ya? Bueno, este es el frío que ya hemos acumulado a la fecha. Esto está sacado de ayer. Ahí ustedes pueden compararse con las distintas zonas. Si se fijan, no estamos en un año tan peor. 686 horas frío, pero está lejos de años de buena acumulación de frío. Por lo tanto, hay que tener ojo con la aplicación de cianamida. Este año quizás sea una buena idea adelantarlo un poquito más. Ya podemos estar teniendo aumento de temperatura y un frío que no va a ser más que este. Por lo tanto, también tenemos que estar atentos si vemos una activación temprana de otros cultivos. Quizás la aplicación de cianamida sea bueno adelantarlo para suplir esta falta de frío que podemos tener en algunos casos. La buena noticia es que en porción estamos bastante bien. Si ustedes se fijan, no estamos prácticamente igual que el promedio histórico de los últimos 5 años, 6 años. ¿Ya? Lo cual también nos indica que ojalá el porcentaje de brotación y la fertilidad acompañen. Ahora, el niño, ¿cierto? ¿Qué riesgos podemos tener un año de niño en el kiwi? A favor, porque no todo es malo. En el kiwi sí podemos tener un mayor desarrollo vegetativo, suelos con mayor humedad, una muy buena humedad, salidas de invierno, un estanque lleno y menor demanda atmosférica, o sea, para el kiwi es la gloria. Y en plantaciones nuevas también puede ser muy benéfico, para partir con un octubre, ¿cierto?, más bien frío o templado. El tema de las sales en kiwi, que es un tremendo tema, ¿cierto?, sobre todo para la zona norte, el tema de las sales nos afecta mucho el potencial productivo. Un buen lavado de sales para partir, el kiwi lo agradece. Brotes más largos, hoja más grande, más área foliar. Ustedes saben, el kiwi cuando está en una primavera, ¿cierto?, con cierta lluvia, está muy cómodo. Y menos días de extremos de exceso de calor y sobre todo en floración. Nosotros hemos también visto que temperaturas altas en floración inciden mucho sobre la forma y la calidad de la polinización. Ahora, ¿qué tenemos que vigilar? Para no poner una palabra más fea, pero tenemos un niño muy fuerte, ¿cierto? Vamos a tener lluvias sobre lo normal de O'Higgins a Biobío. Eso es según la Dirección Meteorológica de Chile y ya más o menos lo estamos sufriendo. Y vamos a tener una mayor presión de PCA, eso es un hecho. Ahora, si no tuvimos grandes heladas en invierno, esa presión de PCA no se debiera ver tanto en cargadores colapsados, que son los que se dañan en mayo o la helada fuerte, sino que se va a ver en el tizón de botón y también más botritis. Tenemos que estar muy atentos al tizón de botón este año y hacer programas muy preventivos. Y obviamente una lluvia en flor afecta directamente el vuelo de abejas. Debería ser una temporada, como bien mencionó Hugo, que el polen en zonas donde históricamente no vuela bien la abeja no debiera
Ojalá siempre estemos contando, pero yo en zonas que ya sé que la abeja no vuela bien, el polen lo tengo que tener como un seguro. Y quizás no estar midiendo tan encima en zonas que sé que voy a tener problemas. ¿Ya? Y estos son los problemas que podemos tener. Yo creo que este va a ser nuestro principal enemigo este año. Tizón en botones que parten con esas manchitas en la hoja y después empezamos a ver estos brotecitos café. Nosotros hemos medido que sin un control efectivo yo puedo tener entre un 20 a un 30% de avance de estos síntomas en menos de 48 horas, si no hago nada. Entonces, venir a recorrer el huerto 2 días después de una lluvia me puede costar un 20 o un 30% de la producción si no reacciono a tiempo. Y después eso sigue hasta flor. Y tenemos esa foto ahí de esas flores que muchas llegan a cuaja, pero llegan como la foto de abajo. Entonces me pregunto, ¿por qué tengo ese kiwi? ¿Mal polinización? Puede ser, pero el tizón tiene mucho que decir. Y ahí empezamos, ¿por qué tengo fruta heterogénea? ¿Por qué no tuve buena guarda? Bueno, ¿cómo estuvo tu tizón? Y obviamente un huerto que tiene alta presión de esto, un huerto que debiera una guarda corta. No se me puede ocurrir mandar algo así a una guarda de 180 días. El riesgo que puedo correr. Entonces, conocer los huertos. ¿Qué otro momento es clave? Pasando, ¿cierto?, la aplicación de cianamida, brotación. Y es aquí donde yo tengo que hacer el ajuste, en este momento que ven en la foto acá. Yo tengo que hacer un conteo temprano, cuando ya tengo la brotación definida, cuando ya puedo saber mis brotes por planta y cuántos de esos brotes vinieron con fruta, para poder estimar mi brotación total y frutal. Y si yo quiero 40, 45 toneladas, 50, debería estar entre 120 a 150 mil brotes. Con 3 botones por brote esa matemática y 110 gramos por fruto ya los tengo. Si estoy con 180, con 200 mil brotes en esta etapa, tengo que intervenir ahora. Porque si no, voy a tener un exceso de raleo en botón, voy a tener un huerto emboscado en floración, una mala polinización y todo lo que saben que viene para adelante. Y este momento es muy fácil de intervenir. El huerto está muy espaciado, se ven los brotes, puedo venir aquí con la tijera y sacar un cargador que esté en exceso, despuntar más fuerte y volver a contar para llegar al número de brotes que necesito. También puedo hacer un conteo de botón previo y decir, bueno, tengo los 3 frutos por brote nuevo, ok, con 120 mil brotes estoy listo. Y no cualquier botón. Ojalá tuviéramos todos nuestros brotes así este año. Es un muy bonito brote con 6 botones, pero lleno de laterales. Entonces tengo que dejar solo lo que pueda calificar para buena fruta. Aquí también yo me estoy jugando mucho el resultado de la temporada en términos de cosmética y en términos de calidad de fruta. El conteo de botones por brote define la intensidad real de la labor y evita el raleo al ojo. Si yo tengo ya mi conteo de botones por brote y después cuento los botones, el criterio puede ser súper simple, que puede ser de dejar hasta 3 botones centrales por brote. Si yo ya llego a los 400, 450 mil botones por hectárea, a 110 gramos, tengo la pega lista. Y llegar a eso. O pueden ser 4, pero bueno, hagamos el conteo. ¿Cuánto es? No puedo esperar a ver a la cuaja, a ver si raleo, porque ya voy a haber perdido energía, voy a haber polinizado frutas que voy a tener que botar. Y si faltan kilos, si estoy en 30 toneladas, bueno, podríamos dejar algún lateral, podríamos dejar algún plano, pero eso también tiene que ser informado, conversado con tu área comercial. Oye, este cuartel yo le dejé más laterales, ojo. Este cuartel lo pude ralear filete porque tenía buena fertilidad. Aquí nos vamos con guarda larga. Aquí hagamos una estrategia distinta. O sea, trabajemos en equipo en las distintas áreas porque desde aquí empezamos a construir toda la historia. Luego de pasando la polinización, ¿cierto? Que ya lo tocó lo Hugo bastante completo, podemos hacer ya un primer raleo. Este primer raleo se puede hacer tanto por defecto o por calibre. Ojalá 45 días después de plena flor, que es un momento donde la fruta ya está más o menos definida, pero debiera ser un raleo más orientado a corregir los errores del raleo de botón. O sea, a sacar esos pelotones que se ven ahí. O botar la fruta que se ve ahí, que puede haber quedado atizonada, oye, un lateral que se me pasó, fruta que quedó chica, aquí yo puedo intervenir. Si no, no es necesario. Entonces también cuantificar eso. Ahí hay una tabla muy buena que relaciona el diámetro polar con el calibre proyectado y yo entre 45 y 60 días de plena flor debiera ralear toda la fruta que esté bajo los 40 milímetros de diámetro polar. O dicho de otra forma, yo hasta los 60 días después de plena flor debiera tener una tasa de crecimiento de diámetro polar, que es el que me define la elongación de la fruta, de 1 milímetro día.
Si están en 1 milímetro día y más que eso, ojalá, vamos bien. Si no, probablemente tenga que hacer alguna intervención. Como les decía, aquí está la curva doble sigmoidea de la fruta. Como ustedes pueden ver, yo defino cerca del 60% del tamaño de la fruta los primeros 60 días después de plena flor. O sea, si no salí bien raleado de botón, si no hice un ajuste temprano de los pelotones, ya entrando a los 80, 100 días después de plena flor, ya puedo jugar con ese 40, pero el 60 ya lo perdí. No hay mucho que hacer. Y ahí, en los 80, 60, yo puedo hacer otro hito, que es la proyección de calibre, y en base a esa proyección de calibre, yo hago el raleo cosmético. Puedo mostrar, ojalá, a los 70 días después de plena flor, que es cuando la curva sea plana, y después ya la fruta deja de crecer y empieza a agarrar peso. ¿Cuánto? 0,25 para la fruta chica, 0,3 para la fruta mediana y 0,35 para la fruta más grande. Estamos hablando de gramos por día de peso de fruto que yo puedo ganar durante este periodo. Y que también es importante medirlo, o también es importante proyectarlo, porque así yo puedo estimar calibre, mi distribución, y volvemos a lo mismo, informar al área comercial, oye, tengo un problema con este cuartel que me salió mucha fruta chica, este cuartel está más grande, este cuartel está con más defecto cosmético, porque aquí, aparte en esta muestra, yo puedo aprovechar de clasificar la fruta, cuánta fruta cilíndrica, CAT1, CAT2, comercial. Y de esa manera poder definir si es necesario hacer un raleo cosmético. ¿Cierto? Aquí está claro más o menos la fruta que uno tendría que sacar. Pero claro, uno se mete al huerto, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Bueno, ¿cuánto tengo de esto? ¿Un 1, un 5, un 10? Generalmente cuando tenemos sobre un 5, un 8% ya vale la pena meterse a ralear. Pero como les digo, eso es súper importante, y la comunicación con el área comercial también. Entonces ya para ir cerrando, tenemos que buscar alta carga, sí. Nosotros no queremos aquí irnos al extremo de, oye, produjamos 30 lucas filete. No, podemos sacar hartos kilos con buena calidad, perfecto. Y sobre todo en huertos no, estoy de acuerdo con Antonio. Podemos, hoy día estamos llegando los potenciales, una cosa que yo creo que nadie se imaginaba, y con buena calidad de fruta, pero haciendo las cosas bien. Podar hacia un número, cuántas yemas por hectárea, qué porcentaje de rotación, armar un historial de los huertos. Y esto no es tan engorroso ni tan difícil, es algo que si uno lo hace de forma metódica se puede hacer. Hoy día hay herramientas. El frío define la partida, leer las horas frío y porciones me ayuda a tomar la decisión de aplicación de cianamida y estrategias en cada zona. El niño nos va a presionar bastantemente en la sanidad y en la polinización. Y en esto tenemos que estar súper encima y actuar a tiempo, porque esto no perdona. Y contar en cada momento, ya vimos los hitos, usen el programa de monitoreo de huerto, ahí está todo. Copien las mismas mediciones que se hacen cada año y compárense. Van a tener una tremenda herramienta para poder mejorar en sus huertos. Medir para decidir. Creo que si hubiera que resumir un poco el seminario, yo pondría algo parecido. Así que eso, bueno, cualquier duda, encantado de ahí en el conversatorio responderla. Espero que le haya quedado claro. Muchas gracias.